Bienvenidos a un nuevo ASIPI podcast denominado El fallo del caso Warhol del 18 de mayo del 2023. ¿Debida protección a los creadores o limitación a los procesos creativos transformadores? Bienvenidos a este podcast que esperamos les resulte a todos absolutamente interesante, cosa que no duda por los 13 invitados absolutamente de altísimo nivel intelectual que con toda seguridad podrá ser muy rico el debate que voy a intentar generar aquí. Yo me llamo Felipe Rubio, soy abogado de propiedad intelectual de Colombia, de la firma BBGS Abogados y asimismo profesor de la Cátedra de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes en Colombia desde hace ya 30 años y bueno, todavía seguimos dando lora en estos temas. Entonces, la idea de este podcast es que vamos a analizar la sentencia muy interesante que se emitió en Estados Unidos en mayo de este año en relación con el caso de Andy Warhol y la fotografía y uso de la fotografía de Prince. Pero antes de empezar, quisiera una breve presentación tanto de Fabricio, Laura como Federico, y a partir de esa presentación yo haré una introducción general de lo que vamos a hablar y a discutir para que inicialmente Fabricio nos pueda dar sus insumos y comentarios sobre el particular y después seguiremos hablando de manera muy particular sobre este tema. Entonces, bueno, Laura, te cedo la palabra. Hola a todos, mi nombre es Laura Valverde, yo soy abogada de propiedad intelectual del bufete Facio y Cañas en Costa Rica y ahorita soy delegada titular por Costa Rica de ASIPI. Entonces, un gusto estar hoy con ustedes y poder conversar un poquitito de este tema tan importante. Buenísimo. Fabricio, muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias Felipe. Mi nombre es Fabricio Módica, soy socio del estudio Barreiro Módica Abogados de Paraguay. Me toca estar como secretario saliente del Comité de Derecho de Autor, pero sí continúo como secretario de ASIPI Academia. Así que un gusto compartir con ustedes. Fantástico, muchas gracias Fabricio. Federico. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Federico Fischer del estudio Fischer Abogados de Montevideo, Uruguay. Y también soy presidente del Comité de Derecho al Entretenimiento de ASIPI. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias a los tres. Como pueden oír ustedes, un grupo de profesionales de altísima calidad. Y bueno, sin más preámbulos, entonces voy a hacer primero la ubicación del tema, sobre todo para los que están escuchando en este momento y puedan ver la trascendencia e importancia de este podcast. ¿Y en qué sentido lo digo? Como seguramente la mayoría de todos los oyentes pues lo han tenido claro, pues la construcción del sistema del copyright y del derecho de autor pues ya es un tema centenario. Y en ese sentido, pues se ha venido elaborando y desarrollando a partir del reconocimiento de derechos, pero teniendo absolutamente claro, y así pues lo ha dicho la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27, que de todas maneras, si bien se busca la protección al autor o al creador de contenidos, también estos contenidos deben ir a la colectividad para su desarrollo para, intelectual, educativo, científico, entretenimiento, etc. Entonces, aunque estamos hablando de dos regímenes de protección con visiones diferentes de la misma, no podemos desconocer que el ámbito de lograr ese equilibrio entre la debida y adecuada protección al derecho de autor, pues obviamente se debe compaginar con la posibilidad de que ante cierto tipo de usos pueda necesariamente presentarse unas utilizaciones que no requieran de previa y expresa autorización. Y este es el caso que hoy nos convoca, la famosa sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de mayo de este año 2023, en donde se decidió por fin, ya en última instancia en la Corte Suprema de Justicia, en contrario frente a las pretensiones de la Fundación Andy Warhol en relación con la utilización de una fotografía que fue transformada a partir
de la realización de una obra fotográfica del cantante Prince por parte de la fotógrafa y famosa fotógrafa de artistas y cantantes Goldsmith. ¿Y en qué sentido lo planteo? Si ustedes se acuerdan, en el año 94, con la famosa sentencia de la utilización que hizo Andy Warhol de las latas Campbell, pues la Corte, digamos que había sido absolutamente clara y hasta ahora en el sentido de considerar que lo que hizo Andy Warhol con la utilización de la lata de las salsas Campbell y de las sopas Campbell era ni más ni menos que un uso tan transformativo que podía considerarse un uso legítimo, un fair use, en la medida y en el sentido de que él con ese uso transformativo lo que estaba buscando era generar una expresión artística de rebeldía, de discusión sobre lo que significaba la sociedad de consumo. Y eso, digamos, que vino a ser, digamos, el referente del concepto del fair use frente al uso transformativo. Pero ¿qué fue lo que pasó? También, como ustedes saben, con esa famosa utilización que se hizo a partir de, inicialmente, de la revista Vanity Fair, de la fotografía de Goldsmith, a partir de la utilización de la imagen de Prince, pues se partía de la base que ese uso transformativo era de tal naturaleza que no tenía ningún inconveniente en volverse, porque inicialmente se había dado una licencia, a utilizar en la medida en que se constituía como en una creación autónoma y transformativa del tema, que tuvo su primera instancia en favor de la Fundación Andy Warhol, que tuvo su segunda instancia en contra de la Fundación Andy Warhol y que por supuesto terminó siendo consolidada por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de mayo de este año, como les dije, en donde pues quedó absolutamente claro que ese tipo de usos transformativos, para empezar, no tenían nada que ver con la sentencia Campbell del año 94 y por el contrario sí se estaban infringiendo los derechos, en este caso de copyright de la fotógrafa. Entonces, con esta breve introducción para nuestro público oyente, quisiera oír los comentarios sobre el particular, empezando primero por Fabricio, en el sentido de cuál es su percepción del tema respecto a lo acontecido con esta sentencia. ¿Por qué? Porque esta sentencia rompe en dos la posición de la jurisprudencia norteamericana, que no deja de ser cuestionable para muchos en el sentido de que inclusive un juez disidente de la sentencia dijo que esto pudiera atentar contra la libertad de expresión, podía atentar contra la creatividad, porque al fin y al cabo crear una obra nunca podrá ser de cero, siempre nos inspiramos en otras obras y esta sentencia sería un retroceso en la creatividad. Entonces, con ese preámbulo, Fabricio, quisiéramos saber cuáles son tus percepciones sobre este tema de gran trascendencia en el mundo de la propiedad intelectual. Muchas gracias, Felipe. La verdad que yo en mi exposición quiero centrar en analizar lo que es el fair use, porque me parece trascendental poder determinar, conocer sus alcances y sobre esa base eventualmente poder hacer un juicio de valor que probablemente ya le deje a nuestros otros dos expositores, pero quiero, digamos, hacer ese análisis jurídico del fair use. Bueno, para Estados Unidos el fair use es una especie de excepción al derecho autor, obviamente, que concede la legislación norteamericana, de forma que si una persona invoca el fair use y se cumplen dichos requisitos, la obra puede estar exentuada de requerir autorización al autor de la obra original, como una especie de excepción al derecho de autor como tenemos nosotros, pero con algunos matices. De manera que a la hora de interpretar, ¿verdad?, como es caso por caso el caso de, digamos, va la redundancia, el fair use, entonces los jueces y la jurisprudencia tienen que analizar 4 factores que se establecen en la sección 107 de la ley de copyright de los Estados Unidos. Y básicamente la Corte sí tuvo varias interpretaciones, ¿verdad?, sobre el tema del fair use. En todo caso había dicho que en ningún caso podía ser interpretado en forma aislada uno de estos 4 factores, sino en su conjunto. Entonces me gustaría analizar rápidamente estos 4 factores y cómo creo que se aplicaron en el caso. El primer factor para que sea el fair use es la finalidad y carácter de uso.
que en este caso, digamos, la Corte Suprema analizó si justamente la serie de prints de serigrafías, que eran 18, en el cual se había basado el trabajo de Andy Warhol sobre la fotografía, digamos, de Lynn Goldsmith, que era la fotógrafa, implicó o no una transformación de la obra original o no. O sea, si bien justamente en primera instancia el tribunal dijo que sí, que esta serie de prints implicaba una clara y nítida nueva versión de Prince, ya que había dicho que la fotografía de Goldsmith lo mostraba de una forma vulnerable e incómodo. En cambio, la serie Prince de Andy Warhol era una imagen transformativa del cantante. Sin perjuicio de esto, tanto el Tribunal de Apelación como el máximo tribunal sostuvieron que en las serigrafías podía identificarse claramente la imagen de Prince que fue tomada de la fotografía de Goldsmith y que nada hacía parecer que se trate de una transformación de la obra original. Por lo tanto, para la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el primer requisito del fair use no estaría cumplido. En segundo lugar, tenemos el factor de la naturaleza de la obra, que en este caso se entendió que la obra original de Goldsmith había sido con un objetivo claro, que era licenciarla para una edición especial de la revista Vanity Fair dedicada al cantante con un uso claramente comercial. En tercer lugar, tenemos la cantidad y sustancia de la porción utilizada en relación a la obra original, que en este caso es más claro que, digamos, la fotógrafa Lynn Goldsmith no podía creerse con derecho al rostro de Prince o a sus rasgos, pero sí con el derecho a la fotografía que lo identificara con esos rasgos y en determinada pose, ya que fue obra de Goldsmith sobre la cual le corresponden obviamente derechos de autor. Entonces toda esta serie de serigrafía de Prince toma rasgos de la fotografía, permitiendo que se pueda identificar fácilmente la misma detrás de esta serigrafía. Y por último tenemos el efecto del uso en el mercado potencial o en el valor de la obra bajo protección del copyright, que si bien los mercados no se superponen, es decir, la fotografía puede apuntar a un mercado distinto del que se dirigen las serigrafías y por lo tanto no podría haber superposición. Sin embargo, los miembros de la Corte Suprema entendieron que la obra de Warhol podría complicar la comercialización de la fotografía de Goldsmith. Esto era debido a la similitud de ambas obras sobre la misma persona. Entonces, habiendo hecho este análisis, la Corte Suprema es que entendió que las serigrafías de Prince implicaba una violación al derecho del copyright de la fotógrafa debido a la similitud de las mismas, y que como han sostenido en su argumento a través de dichas obras, es muy fácil identificar la fotografía cuyos derechos recaen en Goldsmith. Y además de esto, tampoco funcionó la invocación del fair use como la excepción que se prevé en la legislación. De manera que esa es, digamos, mi opinión, ¿verdad? No quiero entrar a decir si esto va a atentar o no contra lo que sería la libertad, digamos, la libertad de arte. Yo entendería que no, hay que respetar los derechos de los creadores, ¿verdad? Por supuesto, dentro de ciertos límites, y me parece que hay maneras en que, por supuesto, el arte, ¿verdad? Aunque en realidad ya estoy adelantando una opinión, puede, digamos, desarrollarse sin perjuicio de que esto pueda perjudicar a los verdaderos titulares. Así que esa sería mi opinión, Felipe. Fantástico, Fabricio, muchas gracias. Y es que además aquí hay un elemento importante a considerar en la sentencia, y es que la misma Corte Suprema regañó al juez de primera instancia, creo que muy en consonancia lo que dijiste, Fabricio, en el sentido de decir, señores jueces, ustedes no son críticos de arte en una sentencia. O sea, ustedes lo que tienen es que aplicar y mirar los alcances de lo que en el caso particular y concreto acontece, sin entrar en la subjetividad de si la expresión y la confluencia de los factores artísticos de Warhol sí pudieran considerarse fair use o no. Eso no es un papel de los jueces. E incluso reiteró lo que en el principio había dicho, en el sentido de que esta sentencia es un tema completamente diferente a la sentencia Campbell, que ahí sí pudiera aplicar por el tema de la libertad de expresión. Pero bueno, simplemente quería hacer ese comentario adicional y bueno, Laura, quisiéramos saber tu opinión. Hola, sí, en este mismo sentido creo que también podemos hablar mucho de que una de las principales críticas que se le hizo a esta sentencia en cuanto al factor 1 del análisis de fair use, del propósito y la característica del uso de la obra, la sentencia habla mucho de
el propósito para el cual se hizo la obra y que tenía un fin comercial también. Entonces, en vez de estar analizando mucho que si eran obras iguales y cuáles eran las similitudes entre una y otra, se van por una rama de cuál es el propósito de la obra y que las dos iban a comercializar similar y que las dos son obras que iban a tener un fin económico. Entonces, mucho de la crítica que se le ha hecho a estas sentencias, precisamente ese factor que no tiene mucho que ver con un análisis de infracción de derechos de autor y si las obras son similares y cuánto es el nivel de similitud que hay entre obra y obra, sino más cuál es el propósito y el valor comercial que se le iba a dar a esa obra. Como dijimos anteriormente, o sea, toda obra en derechos de autor parte de algo, no es que estamos creando algo desde cero. Algo que nosotros podamos identificar que ya existe. Ha pasado mucho en temas de música, que ya, no sé, la última vez habían dicho que habían X cantidad de acordes y que los acordes siempre se repiten y que obviamente todos van a utilizar los mismos acordes, solo que los cambian un poco. Entonces siento que tal vez, a mi parecer, la doctrina del fair use en el sistema anglosajón siempre ha sido muy permisiva, pero restringirlo tanto, llegar al nivel, por ejemplo, de lo que se hace en Latinoamérica, que es una lista taxativa y que no se puede interpretar esa lista taxativa, y por lo menos en Costa Rica se tiene que ver también con un tema de un uso justo y cuál es el uso que se le da. También habla mucho del tema económico. Es restringir mucho la creatividad de los artistas, pero también dejarlo a la libre completa como está en Estados Unidos. Me parece que se brinda para que también cualquier uso, cualquier obra que yo tome, ya simplemente digo que porque el ojo era verde y ahora se lo puse azul, entonces ya le puse mi creatividad, y tampoco debería ser tan abierto. Siento que se debería llegar como a un punto intermedio. Luego vamos a hablar un poco de lo que es con el tema de inteligencia artificial, que creo que ahí sí es donde vamos a tener que ver cómo se interpreta, porque inteligencia artificial siempre vamos a tomar ideas de algo, nunca va a ser algo que se creó desde cero. Entonces siempre vamos a tener como estos pequeños matices de que cómo lo interpretamos, cómo nos vamos acomodando, acostumbrando a las nuevas formas de creación de los artistas. Sí, Laura, definitivamente ese comentario tuyo es muy, muy pertinente, porque es que oyéndote hablar me acuerdo precisamente lo que recientemente hizo Japón con el Ministerio de Educación, Cultura, etcétera, que emitió una disposición en el sentido de considerar que cuando yo uso contenidos protegidos por el copyright como entrenamiento de la inteligencia artificial generativa, eso era uso justo. Y en consecuencia, todos los titulares de derechos, pues de malas, porque ahí estaba la confluencia del conocimiento en pro de entrenar la inteligencia artificial. Entonces es como esa frontera que se debe establecer entre una y otra posición, como decimos aquí en Colombia, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, precisamente para que no vaya en contravía del desarrollo de la creatividad, pero sin duda alguna que vaya en desmedro de los legítimos intereses de los titulares de derechos, porque si no, no habría incentivo a la creación. No sé qué opinas tú, Federico. Muchas gracias, Felipe. La verdad que es sumamente interesante los comentarios de todos. Sí creo que esta sentencia es un mojón y es trascendental, y cambia un poco la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores en cuanto al fair use. Una jurisprudencia que venía haciendo mucho énfasis en el uso transformativo y en el hecho de que una obra fuera transformativa o no como un factor determinante para el primer elemento del análisis del fair use conforme la legislación. Y lo que hace la sentencia aquí un poco es matizar esa importancia del elemento transformativo y requerir quizá un test más exigente o más difícil para saber cuándo algo es transformativo o no. Entonces, como decía Laura, el mero hecho de cambiarle un elemento a la obra no va a ahora permitir considerar que una obra sea transformativa o un uso transformativo que favorezca el fair use, sino que se va a requerir un uso que vaya un poco más allá y que realmente, el caso que ponía la Suprema Corte tenía que ver con la parodia en el caso de Two Live Crew y la canción en su momento de Aqua, creo que es la banda, en donde ahí la parodia sí sería un uso transformativo, pero mero
cambio o retoque a una obra no tendría ese uso transformativo. Entonces, sí creo que eso es homogéneo y va a ser importante de aquí en adelante para interpretar todo el resto de los casos que tengan que ver con fair use. El test se hace un poco más objetivo y creo que ahí un poco lo que comentaban, que para veces los jueces es difícil juzgar de arte, juzgar cuando un uso, especialmente en el arte, es o no transformativo. Sí. Entonces, eso implica, con la nueva jurisprudencia, de mirar más al propósito de la obra y no tanto a la naturaleza en sí o al mensaje que el artista quiso expresar, sino al propósito para el cual se va a utilizar. Se hace un test más objetivo y quizá más asequible a los jueces, que es más fácil para un juez examinar el propósito con el cual se va a utilizar una obra que el propósito que tuvo el artista al momento de crearla. Entonces, el test pasa a ser un poco más subjetivo en la parte de si es un uso transformativo o no. Y una cosa que a mí me llama la atención y creo que es sumamente interesante es el hecho que una obra, que puede estar creada a partir de una obra anterior, puede en un caso ser un uso lícito y en otro caso no. Si pensamos en este caso, lo que se estaba juzgando en concreto era si la utilización de la serigrafía de Andy Warhol para una tapa de revista era o no un uso de fair use. Pero no se cuestiona, y la Corte expresamente dice que excluye de su razonamiento el hecho de si la creación por Andy Warhol de la obra es o no una infracción a derecho de autor. Entonces, probablemente la obra de Andy Warhol exhibida en un museo no infrinja los derechos de autor de Goldsmith, pero la Corte está diciendo que si esa obra se utiliza con un uso comercial, que es, por ejemplo, el de ponerlo en una portada de una revista, que es un propósito similar para el cual Goldsmith usaba la fotografía original, ahí sí va a haber una infracción. Entonces, el razonamiento que hay que tener en cuenta ahora es para qué se quiere utilizar la obra, no tanto si la obra en sí, aisladamente considerada, infringe o no los derechos. Entonces, eso puede llevar a que tengamos mayor litigiosidad en materia de conflictos de derecho de autor en Estados Unidos, con obras que quizás son obras derivadas que se consideraron en el pasado fair use, pero que si hoy se quieren utilizar para un uso que se acerque demasiado al uso para el cual se utiliza la obra original, entremos en un terreno en donde se pueda considerar, no, ese uso no es transformativo. Que es algo que creo que llama bastante la atención, de que una obra, la misma obra, dependiendo del uso que tenga, va a ser o no ilícito, y no es algo que uno tiene un cheque en blanco si uno crea una obra bajo la doctrina del fair use. Hay que ver específicamente para qué tipo de utilización se está planteando esa obra. Eso creo que es sumamente interesante. Totalmente de acuerdo. Y es que además no podemos dejar pasar de lado que el valor inicial de la licencia que dio la Goldsmith, creo que fueron solo $400, y de la licencia que estamos hablando aquí para la revista fueron más de $10,000, que incluso, Laura, fíjate tú, que cuando uno está hablando de ese tipo de utilizaciones pueden llegar a generar inclusive acciones desde el punto de vista de la competencia desleal, que no dejan en manera alguna, aparte también mirar el tema de la infracción. Y por eso rescato enormemente lo que decías tú, Federico, en el sentido de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, para ponerlos en términos prácticos. Y en ese sentido, la labor del juez, y de ahí el regaño de la Corte, pues fue muy, muy interesante en ese sentido. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero creo que se nos acabó para eventualmente el otro año volver a generar otros. Yo creo que aquí todos quedamos como bastante con la piquiña de lo que puede acontecer en relación con la inteligencia artificial, con esos usos transformativos, y lo que puede acontecer más adelante con algunos pronunciamientos judiciales, en donde pues desde ya me encantaría invitarlos cuando se pueda dar ese escenario para que lo pudiéramos hablar, pero ya desde el punto de vista más concreto de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, creo que fue absolutamente maravilloso este acercamiento y percepciones de lo que significa esta trascendental sentencia, porque realmente es una sentencia muy, muy importante, y estaremos bastante atentos de lo que pueda significar en su desarrollo, que para mí, y simplemente para concluir, en manera alguna es una
sentencia que vaya a castrar o eliminar la creatividad y la generación de contenidos protegidos por el derecho de autor. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero por el otro lado, pues también, ya sea desde el punto de vista de las limitaciones y excepciones en el derecho latino continental con la regla de los 3 pasos, o ya sea dentro de la concepción anglosajona del fair use, siempre existirán las fuentes y los argumentos necesarios para lograr ese equilibrio que hablamos desde el principio. Entonces, simplemente me despido. Muchas gracias, Fabricio, Federico y Laura, por este interesante podcast. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos a todos. Agradecemos a nuestros patrocinadores institucionales: Arendt Fox Schiff, Barlow, Becerril, Coca y Becerril, Servieri Monsuárez, Daneman Simpson, Goodrich, Riquelme y Asociados, Grubenbaum, Pociñas y Teixeira, Ideas, Olarte, Moure y Asociados, Palacios Abogados.